¿Crees que le damos poca importancia o menos importancia de la que merece la voz? Me parece que sobre todo la entendemos como la voz exterior y sus usos y aplicaciones y no nos damos cuenta de todo el efecto que tiene a nivel interior, en el propio pensamiento y todo lo que hay que poner a punto para que la voz exterior tenga el efecto deseado. Ujú. De hecho, el otro día escuchaba que no tenemos 5 sentidos, tenemos 7. A los conocidos se les añadiría la propiocepción, que nos permite saber dónde tenemos los brazos y las piernas ubicados, y la interocepción, ¿no? Que es un poco este sentido interno que nos conecta pues quizá con tensiones, con nuestros órganos, pero nunca nos han hablado de este sentido tan importante realmente, que determina tanto si estamos bien o no, Qué bueno ¿verdad? que digas esto porque para mí el trabajo psicológico con la voz lleva a una mucha mayor escucha interna, no solo del pensamiento y para ordenarlo, sino lo que tú dices, sentir el cuerpo vibrando, notar la vibración interna del cuerpo nos lleva mucho a esta interocepción. Es uno de los efectos colaterales beneficiosos de trabajar con la voz. ¿Qué tipo de, no sé, handicaps puede trabajar uno a través de la voz, de retos psicológicos? Sí, en general, cuando las personas sentimos que no logramos comunicar lo que pensamos o hay mucho miedo a expresar la propia opinión, hablo ahora como muy de la vida cotidiana. Ujú. Puede ser en el trabajo, pero puede ser en la propia familia, en el ámbito de la pareja. O que hay un tipo de conversaciones que siempre evitamos tener o para tenerlas sufrimos muchísimo o cuando las tenemos no suelen llegar a buen puerto. Esto es más en la vida cotidiana. Y luego hay varias aplicaciones específicas para los profesionales que usan la voz como herramienta de trabajo, que realmente si se quedan disfónicos, afónicos o no tienen claridad en el mensaje, su trabajo no llega a buen puerto. Ya. Hablaríamos de artistas, comunicadores, líderes de equipo. Ujú. Y Alba, y la persona que al revés, que no tiene freno alguno, Ujú. ¿qué pasa? ¿Ese tiene la voz estupenda? ¿O también pueden aparecer problemas de otro tipo? Claro, esta parte es muy bonita. De hecho, esto lo acompaño más en formato grupal y yo le llamo sacar al mundo tu creación portal. Es decir, no es recuperar el bienestar con la voz, es ir más allá, como subir a otro nivel con tu expresión Ujú, artística, comunicativa, divulgativa, lo que sea. ujú. Entonces, digamos que quien se expresa en la vida cotidiana con éxito en la voz, yo le invito a llevar al mundo mensajes que son quizás más incómodos, que nadie dice, como que se atreva a dar voz a las voces excluidas, silenciadas. Por ahí invito a ir. Es una buena forma de canalizar esa ausencia de filtros, ¿no? Al menos al servicio de una causa Sí, común, quizá. total. La relación que tiene la voz con el sistema nervioso. Y ahí hablas de voz animal, voz guerrera y voz pacífica. ¿Qué significa esto, Alba? A mí me gusta ponerles nombres así Claro. apetecibles y también muy, muy cotidianos. Bueno, a lo largo el desarrollo de mi método y también la aplicación de la voz a mí misma, a mi propia vida, he ido viendo que esta voz que llamo más animal, que puede ser llorar, pero como el llanto de un bebé, pero incluso siendo adultos, o gritar, pero gritar de forma espontánea, cuando te sale un grito y lo dejas salir, o gruñir, que esto ya no lo hacemos tanto, pero los Cuesta animales sí. más. Está muy mal visto Está gruñir. muy mal visto gruñir. Este tipo de sonidos que compartimos con otros animales, eh, el efecto que tienen a nivel del sistema nervioso es descongelar lo que a partir de la teoría polivagal está descrito como el nervio dorsal vagal, que es el que entra en funcionamiento cuando ya no nos podemos defender en una situación, cuando estamos acorralados. Y como un animal que va a ser apresado, nos hacemos los muertos. Claro, claro, yo entiendo que cuando uno ante el pánico o uno sale huyendo, se paraliza, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Entonces, ha habido situaciones más o menos intensas en la vida de todos en las que no es voluntario. El sistema nervioso dice, aquí lo más seguro es paralizarse. Ni luchar ni huir, que sería la defensa anterior. Entonces, el trabajo con la voz
llega de una forma muy natural a liberar estos sonidos que se han quedado pendientes, digamos. Congelados ahí, ¿no? Exactamente. Que a veces simplemente es una sensación de nudo persistente en la garganta o en determinadas situaciones que se parecen a la situación original. Entonces, de una forma muy simple, sin mucha mente, se liberan estos sonidos y se van descongelando las emociones asociadas a ese evento que puede ser traumático. Hablo así del nivel más profundo, puede ser más ligero. Y lo más interesante es que entonces se puede acceder a lo que llamo la voz guerrera, que es ya una voz un poco más práctica, de poner límites, de acabar con una situación, de irse, lucha o huida. Pero si no, a veces esta voz guerrera simplemente no está disponible. Hay gente que dice, yo es que no sé decir no, no es que no sepas decir no, es que la energía está atrapada en el sistema anterior. En el sistema animal. Exacto. Vale, vale, estoy entendiendo la lógica. Uh-huh. Luego ya, una vez trabajada la voz guerrera, ya vendría la voz pacífica, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco esta transición. Claro, la voz guerrera sería para reconfigurar las relaciones o la vida de forma que vuelva a ser un entorno seguro. Y bueno, voy a la voz pacífica, aunque la voz guerrera hay mucho más, pero creo que esta es de la que más se habla. Asertividad, poner límites, incluso comunicación no violenta, que ya sería la voz guerrera, pero sin atacar. Sí, sí, sí. Claro, yo estaba pensando en asertividad cuando hablabas. Digo, esto es asertividad pura y dura. Exacto. Aquí hay como mucho más... hay mucho más, está más en el mainstream, digamos, esta voz. Claro. De la que menos se habla o se permite sonar es la animal. Y voy a la pacífica. A la pacífica se llega de forma natural, cuando la voz animal ya ha sido descongelada y la guerrera ha hecho sus 4 o 5 cambios en el entorno. ¿Por qué? Porque la voz pacífica es aquella que simplemente conecta de ser humano a ser humano. Es aquella voz que cuando te sientes a gusto te da por mirar a los ojos, por sonreír, o sea, lo que sería más humano de todo este tipo de expresiones. Entiendo. Entonces, muchas veces se fuerza, ¿no? Como mencionaba, la comunicación no violenta sale de forma natural cuando la defensa ya ha podido suceder. Entonces, también es interesante la voz pacífica a nivel receptivo. A nivel del sistema nervioso, una voz melodiosa, pausada, que se suele identificar más con agudos o voz femenina, pero no necesariamente, directamente da señal de seguridad al sistema nervioso y ayuda a restablecer la conexión y salir de la idea de peligro y de competición y lucha-huida. Entonces, a nivel terapéutico es muy importante conocer estos recursos, pero lo más interesante para mí es que a través de la voz las personas podemos instalarnos en este último sistema, que es el ventral vagal. Es una forma de estar en el sistema nervioso de forma segura. Hay ocasiones en las que una persona, cuando habla de un conflicto que ha tenido emocional, se va quedando sin voz. Eso de hecho me ha pasado a mí. A mí también. Y es como que extraño, si yo me encuentro maravillosamente, ahora me pongo a hablar de este tema que creo que tengo superado, es que se me va la voz. Qué bien que traigas esto, Adriana, porque justamente cuando vamos hacia ese tema es neurológico, quiero decir. Sí, tiene una correlación neurológica. Entonces, obviamente. Estamos despertando los recuerdos relacionados con la situación en la que no pudimos sonar o ese grito de guerra o de corte de la situación, o peor aún, los sonidos como de sentirse atrapados, que sería la voz animal que se ha quedado congelada, no lo pudimos sonar. Literalmente, los músculos recuerdan la contracción, las cuerdas vocales y todo el cuello recuerda la contracción para no sonar en ese momento. Entiendo. Es por eso que cuando lo recordamos o algo en la vida se le parece o hablamos sobre ello, la voz se corta porque está recordando que no hay que sonar, que es peligroso sonar. También abordas la relación entre la voz y el sistema familiar, que es otro melón, entiendo yo, ¿no? Cuéntanos, Sí. que heredamos también ciertos patrones familiares en este sentido que quedan reflejados en nuestra voz, en nuestra manera de usarla. Sí, en este sentido tiene más que ver con el mensaje.
A través del coaching ontológico hace mucho tiempo aprendí que hay unas cuantas declaraciones básicas en las cuales se podrían reducir o condensar casi todas las comunicaciones que tenemos cuando son relacionales. Entonces, hay algunas de estas formas de hablar, se llaman actos del habla, son expresiones que crean cambios en las relaciones o en la realidad relacional de alrededor. Hay algunas que quedan bloqueadas, se pierden en el sistema familiar, porque en algún momento, por ejemplo, declarar amor fue algo peligroso o se sufrió demasiado por amor. Entonces, esto de una forma inconsciente queda en el sistema registrado como mejor no expresar amor, porque eso creó dolor, quitó energía o quitó vida de alguna manera. Esto, al llegar generaciones después, uno no sabe por qué en su familia nunca se era afectuoso o simplemente era así. Pero son declaraciones claves en las cuales hay aspectos de la vida que no van a estar funcionando. Claro. De hecho, debe ser también algo muy relacionado a nivel generacional, ¿no? Hijos de la posguerra, ¿no? Imagino que toda una generación también debe haber acusado ciertos parámetros en este sentido. No sé si estoy en lo cierto. Sí, a nivel de que al ser nietos, bisnietos, en estas generaciones actuales de la posguerra, bueno, claro, en el contexto europeo, eso es mucho decir esto, sí que ha habido muchas situaciones en donde el sistema familiar se ha desorganizado. No necesariamente el mismo tipo de actos del habla o de la palabra se han perdido en la misma generación de la posguerra, porque eso ya son por hechos muy particulares de cada familia. Es decir, hay lugares en donde no hubo una reparación, por ejemplo, entonces en esa familia no está disponible reclamar. Personas que ni siquiera se plantean que se pueda reclamar cuando alguien incumple un acuerdo, o en otra familia quizás lo que no se pudo es decir no, poner un límite a alguna situación extrema, y entonces es de ahí que se hereda esta dificultad para decir que no o pedir disculpas. ¿Sí? Hay varios actos que en cada familia están como apagados o desenchufados o desconectados. Cuando nos damos cuenta de que en nuestra vida está faltando, podemos, por un lado, ir a ver en qué momento se perdió, de algún modo reconectar eso, al menos en nosotros, y aprender a utilizar ese acto de la palabra, porque quizás hemos vivido décadas sin él. ¿Qué pasa cuando un abuelo, un padre, una madre ha fallecido y no tenemos acceso a esa información? O no podemos pedir disculpas o ser honestos y hacer una declaración que nos guardamos en su día a una persona que ya no está. ¿Qué pasa con eso? Totalmente. Claro, en el nivel relacional ya no se puede reparar, porque es verdad que la persona no está. Pero en el nivel del vínculo, que es interno y es el guión con el cual nos seguimos relacionando con los demás que sí que están, ahí es totalmente reparable. Y lo que es más interesante, aplicable en el ahora y en el futuro para construir una vida diferente y no repetir esos historias. Patrones, claro. Y Alba, cuando sufrimos, cuando estamos en una situación complicada emocionalmente, sentimos rabia, por ejemplo, ¿podrías darnos algunos trucos para poder trabajar con la voz? Sí. En casa, cuando estemos solos, o quizá en la ducha, no sé. Totalmente. Sí, además lo voy a enlazar con lo último que dijiste en la primera parte, que dijiste, hay personas pues, que quizás son tímidas, que solo usan la voz pacífica. La usan por fuera, pero por dentro están rabiando. Claro, es que esa es la historia. Claro, aquí siempre hablamos del problema, del obstáculo a la hora de expresar lo que realmente llevamos dentro.
Eso. Entonces, lo primero es hacerlas coherentes, la voz externa y la voz interna. Vale. Así que, a tu pregunta. Yo lo que suelo recomendar es muy sencillo para que no nos enredemos ni con técnicas de respiración, ni nos vayamos a la idea de sonar bien o sonar mal, ni siquiera de cantar, ¿no? Porque ahí ya se activan un montón de alarmas. Sí. Es simplemente notar la incomodidad del cuerpo cuando tenemos rabia, cuando tenemos cualquier sensación desagradable o incluso cuando nos queremos preparar para una conversación importante. Notar el cuerpo. Es decir, ostras, pues aquí, la carga la tengo aquí. Tomar aire y al soltar el aire, simplemente soltarlo con la boca abierta y con un suspiro en vez de como hacemos muchísimas veces, que es soltarlo por la nariz. Al hacer esto ya vamos a empezar a escucharnos, aunque solo sea escuchar un suspiro. Pero es bastante para Ya lo que es mucho, solemos hacer. con lo disociados que estamos de nosotros mismos, ya es mucho. Entonces, a partir de ahí, tratar de dejar salir el sonido con la sensación desagradable. Es decir, sonar mal, sonar coherente afuera con lo que se está notando adentro. Imagino que si uno siente mucha rabia no sonará como un canto lírico, ¿no? No, sonará como un gruñido, Claro. sonará como un grito, sonará como algo disonante, sonará que la voz quizás se rompe. A veces tenemos miedo, no tenemos ninguna patología en las cuerdas vocales, pero tenemos miedo cuando la voz sale ronca o parece que sale un gallo, como si algo se fuera a romper. Nada se va a romper. Lo importante, sin meterle mucho volumen, es seguir ahí soltando la voz y el sonido cuando sale el aire por la boca y ir evolucionando hasta que sintamos que suena, estamos oyendo, estamos escuchando lo que estamos sintiendo adentro. Esto es pues una catarsis a través de la voz. Claro. Lo que decías en la ducha, ¿dónde dejo salir la voz? Cuando esa voz ha sido normalmente reprimida porque sentimos que está mal sacarla o porque molesta o porque es peligroso o alguna vez hemos sido etiquetados o excluidos por sacar esas emociones. Pues mira, hay quien, como tú dices, en la ducha, en el coche, hay quien abre un armario, literal, y se saca la voz adentro y eso amortigua. Doy así tips porque hay, cuando vivimos con Claro, los vecinos claro. a un tabique de distancia, pues, O contra un cojín, quizá, o contra un ¿no? cojín, ahí si no te agobia el hecho de tener algo tan cerca. Pero muchas veces no es ni tan duradera ni tan intensa a nivel de volumen como tememos. Es simplemente llegar a escuchar la potencia de la sensación que está dentro y ver qué pasa después. Lo interesante es la voz que sale después. ¿Y tú, con las personas a las que guías en este proceso de exploración de elementos psicológicos y emociones a través de la voz, cómo lo abordas? ¿A través de ejercicios hay una parte de diálogo para comprender qué es lo que le sucede a esa persona? ¿Cómo funciona este enfoque? Sí, es una sesión de psicoterapia en la que se incluye el sonido de la voz. Entonces, partimos desde la libre expresión. Yo siempre lo que digo es, aquí no hay filtros, porque ya bastantes filtros hay en todas partes. Entonces, Sí. la libre expresión absoluta y verbal, pero también sonora. Acompaño a hacer esto que estamos ahora diciendo, de sonar lo que el cuerpo está sintiendo, para después, no antes, sino después, poder ir a abordar qué está necesitando esa persona con su voz en su vida cotidiana o profesional. Preparar una obra artística, una conferencia que se está preparando para llevar a cabo, una reunión importante como líder de equipo o una conversación simplemente cotidiana pendiente a nivel personal. Pero después, no antes. Porque si no es como ir a pedirle algo a un sistema que está totalmente sobrecargado y desactualizado. Primero actualizamos. Claro, claro. Alba, para aquellos oyentes que estén interesados en este enfoque, que quieran explorar su propia voz y que pueden descubrir de sí mismos a través de ella, ¿cómo te pueden encontrar? No sé si tienes redes sociales o alguna Exacto. referencia que pudieras darnos.
Bueno, estoy en Instagram como Auténtica Voz, Alba Santamaría, Psicología de la Voz, y en la página web www.albasantamaria.com. Si a alguien le llama porque se identifica con lo que hemos estado hablando o porque es profesional de la voz y dice, ostras, tengo algo que sacar al mundo y quiero llevarlo a otro nivel, hago unas sesiones de valoración gratuitas y ahí conocer el método, escucharnos y ver qué hay para cada uno ahí. Pues aquí queda dicho. Alba, muchísimas gracias por compartir la esencia de este método y la importancia que tiene la voz, sobre todo para los que trabajamos con ella. Gracias a ti, Adriana. La verdad que se me ha pasado volando y ha sido un placer. Me has hecho preguntas súper interesantes. Gracias a ti, el placer es mío.